Listo. Efecto Doppler. La clave para entender esto es recordar una sola cosita del tema de la semana pasada. Si yo tengo una fuente de sonido, dígase lo que sea, un parlante, una persona, cualquier cosa, voy a decir que esta es mi fuente de sonido. Esto emite ondas de sonido en todas las direcciones. ¿Ok? Y nosotros habíamos hablado de que el sonido tiene una característica, o tiene tres características. Tiene la intensidad, tiene la variación de intensidad, mejor dicho, el tono y el timbre. Eso habíamos hablado la semana pasada, pero solo me quiero enfocar en una sola. ¿Qué significaba el tono de una onda de sonido? ¿Qué significaba el tono? ¿Quién se recuerda eso? ¿O cómo yo podía clasificarlo? Isabela. El tono estaba en grave, medio y agudo, y eso significaba cuánta frecuencia tenía. Excelente. Entonces el tono está muy relacionado con la frecuencia en la que se emite un sonido. Recordemos que a lo largo los sonidos son ondas, y hemos estudiado ya un montón las ondas. Entonces, si las ondas o su frecuencia es muy pequeña, estamos diciendo que el sonido es un sonido agudo. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué será? Un sonido agudo, un chirrido, por ejemplo. En cambio, nosotros decíamos que si la frecuencia es grave, es alta, es decir, hay mucha frecuencia, hay muchas oscilaciones por segundo, perdón, es baja, muchas oscilaciones por segundo, o pocas oscilaciones por segundo, decimos que es grave, una voz o un sonido grave, ¿verdad? Y todo esto está relacionado a la frecuencia. En este caso, frecuencia de quién? De la fuente. La fuente es la cosa de donde sale el sonido. La cosa, el objeto, el animal, la persona, de donde sale el sonido. Y todo está relacionado con esto, con la frecuencia. Si ustedes no se recuerdan, me sorprendería. La frecuencia era simplemente el número de oscilaciones sobre el número de segundos o de tiempo, ¿verdad? Mucha frecuencia, muchas oscilaciones, muchas de estas agudos. Poca frecuencia, pocas oscilaciones, grave. Entonces, ese es el paso número 1 para entender el tema del día de hoy. Entonces, vamos a hacer algo. Necesito que presten mucha atención al siguiente escenario que voy a presentar. Tienen que darse cuenta qué tono aparece en el siguiente video que voy a mostrarles. Va a haber un tono, o mejor dicho, va a haber dos tonos. Va a haber un tono agudo y un tono grave. Y quiero que ustedes se den cuenta cuándo aparece el tono agudo, cuándo aparece el tono grave. La onda va a ser la misma, la fuente va a ser la misma, pero va a haber un momento en el que es aguda y un momento en el que es grave, ¿verdad? Entonces vamos a ver este pequeño fragmento. Es un video real y quiero que se fijen, como les dije, en qué momento el sonido es agudo y en qué momento el sonido es grave. Vamos a verlo dos veces para que lo puedan entender. ¿Ok? Una vez. Vamos a verlo ahora otra vez.
Ok. Pregunta. ¿Notaron en qué momento el sonido es grave y en qué momento el sonido es agudo? Emily. Como el carro venía de izquierda a derecha, cuando venía del lado izquierdo se escuchaba agudo y ya cuando pasó frente a la persona estaba como neutro y cuando fue al lado derecho estaba grave. ¿Verdad? Entonces podemos decir que cuando se encontraba acercándose el sonido, acercándose, estaba un poco lejos, el sonido era agudo, 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 es un sonido agudo. Se acerca, se está alejando ahora. Ok, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué cuando la fuente, en este caso pregunta, qué es la fuente del sonido en ese video? ¿Qué emite el sonido en ese video? ¿Cuál es la fuente? Isabela. La sirena de la ambulancia. Correcto. Entonces cuando la fuente, la sirena de la ambulancia se estaba acercando hacia mí, yo soy el espectador, el observador, el que graba el video. Bueno, no soy yo, pero imaginemos. Se acercas a mí, la frecuencia es alta, porque el sonido es agudo. Pero cuando se está alejando de mí la frecuencia es baja porque se nota el cambio aquí, especialmente aquí. Agudo, ahí empieza. Cambia totalmente el sonido, ahí se vuelve algo grave. Aunque la sirena es la misma, no es que hay alguien ahí en la sirena que le baja o le sube el tono, no tiene sentido hacer eso. Algo pasa. Y eso es el efecto Doppler. El efecto Doppler es eso mismo, es lo que establece esa variación de tono en una fuente. Entonces podemos definir de la siguiente manera el efecto Doppler, como una pequeña definición. Podemos decir que es la percepción, o mejor dicho, la percepción del sonido depende de dos cosas. Depende de la velocidad de la fuente, en este caso la velocidad de la sirena, y la velocidad de, vamos a llamarle, del observador, la persona que está escuchando en el video, quien graba, ¿verdad? Entonces, este efecto ocurre cuando el sistema de referencias varía entre la fuente y el espectador. Ya voy a matizar mejor este punto. Entonces, esto es el efecto Doppler. Dice lo siguiente, en pocas palabras. Yo voy a percibir el sonido dependiendo si me estoy moviendo, si estoy quieto, si estoy cerca de la fuente, si estoy lejos de la fuente, si la fuente se está moviendo hacia mí. O sea, voy a escuchar diferentes sonidos dependiendo de qué tanto me esté moviendo yo o qué tanto se esté moviendo la fuente de sonido. Repito, voy a percibir sonido distinto dependiendo de qué tanto me esté moviendo yo o qué tanto se esté moviendo el sonido, la fuente de sonido, ¿verdad? Vamos a dibujar un poquito el escenario que estábamos haciendo ahorita, que vimos en el video. Voy a dibujar una persona.
Yo no soy bueno dibujando personas. Aquí está la personita. Aquí está la personita. Ya, no tiene manitos. Usa short y vamos a ponerle manos. Ya. Entonces la persona es la que está observando. Él es nuestro observador. Siempre nosotros o la persona va a ser el observador. Tiene que ser una persona. Entonces tenemos el escenario de acá. Yo tengo una ambulancia. Una ambulancia más o menos así. ¿Verdad? Y obviamente me interesa esto. La sirena que está emitiendo el sonido. Ahí está. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre el efecto Doppler? Esta sirena está emitiendo ondas. ¿Verdad? Aquí está una onda. Después está emitiendo, están emitiendo ondas de sonido. Ahí está, ¿verdad? Esto se mueve lo que estoy dibujando aquí representa las ondas. Las ondas, en este caso, de la sirena que está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como esto se está moviendo, esto de aquí, definamos que esta es la fuente. ¿Verdad? Como esto se está moviendo hacia mí, está yendo hacia mí, yo percibo una cantidad grande de, por así decirlo, de ondas. Recibo todo este pedazo que viene hacia mí. Todo este pedazo viene hacia mí. Mucha frecuencia yo estoy escuchando, estoy percibiendo, mucha frecuencia, ¿verdad? En cambio, una vez que la fuente pasa de mí, se aleja de mí, la situación va a variar un poco. Ahora yo ya no estoy escuchando todas las que me vienen, sino estoy escuchando las que, por así decirlo, las que sobran, las que se están alejando, las que se están desvaneciendo. Estoy escuchando o estoy recibiendo poca frecuencia o pocas ondas. Y esto pasa como ustedes bien lo pudieron percibir en el video que les mostré. Mientras el observador se está acercando, fuente se acerca, yo percibo una cantidad considerable de frecuencia, muchas. En cambio, si la fuente se aleja, esta cantidad va a disminuir bastante, lo que va a significar que sea grave, que sea un tono grave. Se acerca, va a haber mucha frecuencia, por lo tanto el sonido es agudo. Se aleja, va a haber poca frecuencia, por lo tanto el sonido es grave. Técnicamente las ondas se deberían ver más o menos así. Aquí están concéntricas, deberían verse más o menos así. Ahí. Ajá, ahí se verían mucho mejor. Porque van viajando, no es que viajan. La velocidad del sonido tampoco es alta, así que tienen que viajar a una velocidad. Aquí se ve mucho mejor. Aquí las ondas como que se ven al principio, como en lo que va adentro se ve como muy concentrado. Todo esto como que se ve muy abultado y eso es lo que me llega a mí. En cambio acá, cuando ya pasa, las ondas como que se dispersan más y por lo tanto tienen que viajar a más lugares, lo que implicará un menor número de frecuencia para
para mí que lo estoy escuchando. Ahí. Uy. Bueno, se entiende. Mientras está llegando, como que aquí están muy abultadas, muy pegaditas, lo que implica muchas frecuencias. Pero atrás, en la parte de atrás, ya no están tan abultadas. Se tienen que mover y dispersar a lo largo en este caso, del viento, lo que hace que me llegue pocas, como que se están separando, ¿sí ven? Se están separando unas de otras, lo que implica menor frecuencia y por lo tanto sonidos más graves. Listo. Entonces nosotros podemos definir de este esquema algunas cosas que serán importantes. Número 1, F sub 0. Isabela, dígame. Pero es que hace un rato no terminé una parte del conceptorio. ¿Cómo subir un segundo para fumar? ¿Aquí? Sí, el del efecto Doppler, o sea, el concepto. Ah, ya. Listo. ¿Es entero? Sí, es este. Voy a hacerlo un poquito más chiquito, no me parece tan... Ahí. ¿Sí? No puede, puede ya lo verdad. A ver ahí. Con todo, si no se puede, voy a ponerlo. A ver si lo puedo copiar aquí. Y aquí está la definición. Listo. Entonces vamos a entender que hay algunas cosas que necesitaremos identificar. Número 1, F sub 0. F sub 0. ¿Qué significa esto? Esta es la frecuencia, el sonido, por así decirlo, que percibe el observador. La O o F sub O representa todo lo relacionado al observador. Frecuencia que percibe el observador. Es decir, cuánto sonido agudo o grave, cuánto percibe, eso me lo dice F sub O. Segundo, F sub F o FF. FF es la frecuencia que emite la fuente. Es decir, cuánta frecuencia emite, en este caso, la sirena. Recordemos que la frecuencia que emite la fuente, la sirena, y la que percibe el observador no van a ser la misma. En este caso va a ser menor y aquí va a ser mayor. Vamos a ver que esto sí pasa bastante. La frecuencia no va a ser la misma, ¿verdad? Ese es el efecto Doppler en sí. Siguiente, tenemos VO. ¿Qué es esto? La velocidad del observador. Porque vamos a ver que hay algunos escenarios. Puede que yo esté quieto o puede que yo esté moviéndome. Así que habrá que ver qué velocidad tiene la persona. BF es la velocidad de la fuente. En este caso, la velocidad de la fuente es igual a la velocidad del carro. Porque este está viajando en un carro, ¿verdad? Está viajando en una sirena. Y finalmente tenemos la última, V. Simplemente V. No VF, no VO. Esto es la velocidad de la onda. Recordemos que las ondas viajan a su velocidad. Ya estudiamos la velocidad de ondas en el pasado. La velocidad de la fuente y la velocidad de la onda no siempre van a ser la misma. En realidad casi nunca. Porque el carro viaja a una velocidad. Este carro está viajando a una velocidad. Velocidad de la fuente. Pero la onda está viajando a otra velocidad. Está viajando a otra velocidad diferente, distinta. No depende del carro. Las ondas viajan a su ritmo.
No depende de la velocidad de la fuente. Las ondas viajan a su ritmo. En el caso del sonido, que vamos a trabajar bastante con sonido, recuerden que es 340 metros sobre segundo. Si trabajamos con ondas de sonido, más o menos esa va a ser la velocidad que utilizaremos. Ok, aquí es donde se pone interesante el tema. Porque en esto yo puedo combinar todo esto en 6 escenarios. Y por lo tanto se vienen 6 fórmulas, niños. 6 fórmulas distintas en las que tenemos que entender cada uno de los escenarios. Así que yo les recomiendo que sí anoten esto, porque esto se viene un poquito intenso. Un poquito nomás. Entonces, aquí están estos son nuestros ingredientes. No va a haber nada más. Nada más va a haber aquí. Frecuencia observador, frecuencia fuente. Velocidad observador, velocidad fuente, velocidad de onda. Entonces yo tengo 6 escenarios posibles. Primer escenario, el más simple. El observador está quieto. Está quieto y la fuente se acerca a él. Primer escenario. El observador está quieto y la fuente se acerca a él. Eso es lo que vimos aquí, en esta primera parte del video. Está quieto y la fuente se está acercando a él. En este caso, la sirena se está acercando a la persona. Ese es el primer escenario. Entonces, ¿cómo se calcula aquí la frecuencia? La frecuencia que percibe, el sonido que percibe la persona está dado por esta fórmula. Velocidad de la onda dividido para velocidad de la onda menos velocidad de la fuente. Todo esto multiplicado por la frecuencia emitida por la fuente. Repito, ¿qué tanto sonido escucha el observador? Esta fórmula. Velocidad a la que viaja la onda dividido para velocidad de la onda menos velocidad de la fuente. Todo esto multiplicado por la frecuencia que emite la fuente. Primer escenario. Segundo escenario, si vimos que la fuente se acerca a él, ahora toca lo contrario. ¿Qué sucede cuando la fuente ya no se está acercando? Ahora se está alejando de él. Alejando. En este caso, la segunda parte. Ahora la fuente se está alejando de mi observador. Ok, vamos a ver. Frecuencia que escucha la persona quieta es igual a velocidad de la onda dividido para velocidad de la onda más velocidad de la fuente por frecuencia emitida por la fuente. Es la misma, solo que aquí es negativo y aquí es positivo. Vamos a ver ahora el tercer escenario. El observador... Perdón, ahora vamos a ver al revés. La fuente está en reposo y el observador se acerca. El observador se acerca. Es decir, si fuese el caso al revés, la sirena está quietita, la sirena está quieta, está parada, detenida, en reposo, y esta persona se está acercando hacia ella. Este es el siguiente escenario. Está quieta la ambulancia, la persona se acerca hacia ella. Este sería este escenario. La fuente está en reposo, o mejor dicho, la fuente está quieta, si se puede decir, y el observador se acerca. ¿Cómo es la fórmula? ¿Qué frecuencia escucha? ¿Qué sonido va a escuchar la persona? Velocidad
en este caso de la onda, más la velocidad del observador dividido para la velocidad de la onda por la frecuencia emitida por la fuente. Aquí yo no puedo poner la velocidad de la fuente porque la velocidad de la fuente es 0, está quieto, no tiene sentido. Por eso no se coloca aquí. Repito, la sirena está quietita y ahora yo me estoy acercando a ella. Y esta es la fórmula. Velocidad de la onda más la velocidad que yo tengo, VO, dividido por la velocidad de la onda por la frecuencia que emite la fuente. Ok, vamos a ver ahora el caso contrario. Caso número 4. La fuente está quieta y el observador ya no se acerca, se aleja. La fórmula es prácticamente la misma, solo que ahora en vez de positivo, vamos a ponerle negativo. Velocidad de la onda menos velocidad que yo tengo, dividido para la velocidad de la onda por la frecuencia que emite la fuente. Muy bien. Quinto escenario. La fuente y el observador se acercan entre sí. Es decir, ahora yo me estoy acercando en este caso, a la ambulancia y la ambulancia se está acercando a mí. Los dos estamos en movimiento, los dos. Nos estamos acercando uno a otro. Fórmula, frecuencia que yo escucho es igual a velocidad de la onda más la velocidad que yo tengo dividido para la velocidad de la onda menos la velocidad de la fuente. Todo esto por la frecuencia que emite la fuente. Y si hay 5, hay 6. Y si nos estamos alejando, también viene la otra. La fuente y el observador se alejan entre sí. Se alejan. Ahora nos estamos alejando. Yo estoy caminando hacia acá, la ambulancia para acá, nos estamos alejando. La fórmula, prácticamente la misma, solo que cambiamos los signos. Velocidad de la onda menos mi velocidad, dividido por la velocidad de la onda más la velocidad de la fuente. Todo esto por la frecuencia que emite la fuente. Y estos serían los 6 escenarios que necesitamos entender y tenemos que identificar. Ustedes tendrán que identificar qué escenario corresponde a cada uno. Hay 3 en los cuales... ¿Podría agrandar la pantalla? Es que se ve borroso. A ver, aquí voy a poner los primeros 2. En este caso, estos 2, el observador está quieto. Número 1 y 2, yo estoy quieto. Esta es la fórmula. Número 3 y 4, yo no estoy quieto. Yo no estoy quieto y el otro sí. Yo no estoy quieto y el otro sí. Número 5 y 6, ninguno de los dos está quieto. Ok. Ok. Mientras tanto, yo voy haciendo un pequeño ejercicio. Creo que eso me alcanza para hacer uno y el día viernes seguimos hablando más acerca de esto. Ok. Este es el ejercicio. La sirena de una ambulancia emite una frecuencia de 550 hercios. 550 hercios. Entonces quiero responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia que percibe
que siente, que escucha un peatón en los siguientes casos. Tenemos algunos casos. Entonces, la idea es clara. Tengo una ambulancia, emite un sonido fuerte, y yo tengo un peatón, una personita que está ahí existiendo de toda la vida. Y tenemos algunos escenarios. Solo voy a calcular el primero por cuestión de tiempo. El siguiente día veo los otros 3 escenarios. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el peatón está quieto, o está en reposo, mejor dicho. Está en reposo. Y la patrulla, en este caso la ambulancia, mejor dicho. Bueno, es una patrulla de policía. Patrulla, sirena, etcétera, lo mismo. Y la patrulla se acerca a 90 kilómetros por hora. ¿Listo? Pregunta: ¿qué escenario estoy? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o sexto? Pregunta para ustedes. Matthew. En primer escenario. Dice. ¿Dónde estaban los escenarios? Observador quieto y la fuente se acerca a él. Correcto. Entonces voy a copiarlo y me voy a quedar bajito. Ahora simplemente tengo que identificar mis datos. Esto, no me lo dice el ejercicio, pero una ambulancia emite un sonido. La velocidad del sonido es, como ya les dije, 340 metros sobre segundo. Vamos a trabajar con eso, 340 metros sobre segundo. Así que yo ya tengo la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es la velocidad del sonido. Tengo esta y tengo esta. Pregunta: ¿cuál es la velocidad de la fuente? ¿Cuál sería la velocidad de la fuente? ¿Cuál sería la velocidad de la fuente? Matthew. 90 kilómetros. 90 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Y cuál sería la frecuencia? La frecuencia de la fuente. Samuel. 5,50 Hz. 550 hercios. Muy bien. Y solo nos queda reemplazar. Por lo tanto, la frecuencia que percibe el observador sería de velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. Velocidad de la onda la misma, 340 metros sobre segundo. Menos 90 kilómetros por hora por 550 hercios. ¿Está bien así? ¿Confirman? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está correcto sí o no? Emily. ¿Cómo habrías que transformar a los 90 kilómetros en metros sobre segundo? Correcto. Esto de aquí está mal. Porque yo no estoy trabajando acá arriba con metros sobre segundo, kilómetros por hora. Estoy trabajando en idiomas distintos. Así que tengo que trabajar estos 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Cómo yo hacía eso? ¿Cómo yo transformo kilómetros por hora a metros sobre segundo? Solo tengo que hacer una sencilla cosa. ¿Cómo transformo kilómetros por hora a metros por segundo? Emily.
Mande. La divide entre mil. Entre 1000. O 100, no me acuerdo. Lo divido sí, pero para un número. Que sí les enseñé el año pasado a ustedes. Matthew. Lo divide para 3.6. Correcto. Se lo divide para 3.6. 90 dividido para 3.6 me da exactamente 25. 25 metros segundos. Entonces, no va 90 aquí, va 25 metros sobre segundo. ¿Ya? Finalmente hago el cálculo. Sería 340 dividido para 340 menos 25. Todo eso lo multiplico por 550 y la respuesta me da 593.65 hercios. ¿Ya? Y ahí está. Correcto, Hilary. Y ahí está todo el ejercicio. Y los escenarios, los otros son igualitos. Son similares.